Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de junio de 2021 y esto es La Contracrónica. Al mismo tiempo que retrocede en buena parte del mundo, la pandemia arrasa en Sudamérica, que con solo el 5% de la población mundial representa una cuarta parte del número de muertes por COVID-19 en todo el planeta. Así, mientras los contagios, las hospitalizaciones y los fallecimientos a causa de COVID-19 están disminuyendo a gran velocidad en lugares como Europa o los Estados Unidos o Canadá, América del Sur se ha convertido hoy por hoy, a finales de junio, principios del mes de julio, en el epicentro mundial de la pandemia. Casi 1 millón de personas han muerto en los 12 países del subcontinente. La última ola, que dio comienzo entre abril y mayo, está siendo verdaderamente devastadora. Brasil superó el 500.000 de muertos la semana pasada y el Perú no le anda la zaga, se acerca a los 200.000 con muchos menos habitantes. En estos dos países el virus está siendo de hecho mucho más mortífero que en la India. Colombia y Argentina, que en conjunto tienen 95 millones de habitantes, registran 3 veces más muertes diarias que toda África. De los 10 países del mundo con las tasas de mortalidad diarias más altas per cápita, 7 se encuentran en América del Sur en estos momentos. En conjunto, la tasa de mortalidad per cápita de la región es 8 veces la tasa mundial. Eso en estos momentos. Varios factores explican el porqué de esta pesadilla que se está cebando con Sudamérica y podríamos abrir la focal e incluir a toda Hispanoamérica. Por un lado, una tasa de vacunación muy lenta, la propagación rapidísima de nuevas variantes del virus. Tienen también ciudades grandes y muy densamente pobladas, que son propicias para los contagios, sistemas de sanidad muy precarios, una población más envejecida que en lugares como por ejemplo el continente africano, gestiones calamitosas por parte de los gobiernos. Algunos a estas alturas ya parece que han tirado la toalla y quieren poner la economía a funcionar cuanto antes, tras año y medio de sacrificios, confinamientos, toques de queda y medidas de excepción de todo tipo. Es previsible, por lo tanto, que las secuelas políticas, económicas y sociales de la pandemia se dejen sentir mucho y para mal en los próximos años. La pandemia ha empujado en Hispanoamérica a millones de personas a la pobreza, personas que no lo estaban, las ha empujado de vuelta, que lo estuvieron, salieron de ella los últimos años y han vuelto. Ha destrozado la economía de prácticamente todos los países y luego los continuos colapsos hospitalarios han provocado que se dejen de atender otras enfermedades. Por lo tanto, la tasa de mortalidad por otras causas ha aumentado ya y seguirá aumentando. Como vemos, un auténtico cóctel explosivo cuyas consecuencias políticas serán de gran envergadura. Estados Unidos, entre tanto, ha decidido mantener sus fronteras no cerradas, pero sí semicerradas. Biden no quiere sorpresas porque sabe que debajo tiene un verdadero polvorín. En Sudamérica hay un total de 12 estados, 12 países, 13 si incluimos a la pequeña República de Trinidad y Tobago, que estoy mirándolo ahora en el mapa y no es cierto que haya 12, hay 13, pero tenemos que incluir es una república isleña muy pequeñita, está enclavada al sur de las Antillas, está muy cerquita, creo que son 15 o 20 kilómetros de las costas de Venezuela. Pero bueno, Trinidad es más un país caribeño que uno sudamericano, tanto a efectos humanos, culturales y también económicos. Está compuesto además por 2 islas, Trinidad es una, tiene alguna más, pero son muy pequeñitas, las dos grandes, Trinidad es una y la otra es Tobago. La Trinidad es la grande y aún así es una isla pequeñita. Pero bueno, al ser islas, eso les ha permitido controlar mejor el tránsito de gente. En el continente la historia de la pandemia ha tenido un recorrido muy diferente como al que ha tenido, por ejemplo, en Trinidad y Tobago. Dejando a un lado a Venezuela, cuyos datos epidemiológicos no son muy de fiar, no son nada de fiar, de ahí que en el análisis que voy a hacer hoy la dejo deliberadamente fuera, porque los datos que facilita el gobierno de Nicolás Maduro son simplemente increíbles. Doy un par de ellos para que nos hagamos una idea. El gobierno venezolano solo ha declarado a estas alturas 3.000 muertos, frente a los 104.000 de la vecina Colombia. Teniendo en cuenta que Colombia, el sistema sanitario de Colombia, sin ser el mejor del mundo, es desde luego mejor que el de Venezuela,
Por lo tanto, la cifra de 3.000 muertos, pues es que ni los chinos, bueno, sí, los chinos se han atrevido también a inventarse las cifras o a chuparse el dedo, ponerlo al aire y dar una cualquiera. Así que Venezuela, ya lo lamento por nuestros hermanos venezolanos, pero mientras tengan ese gobierno, pues no podremos incluir los datos que nos aporta para análisis alguno. Se sabe algo de cómo van las cosas, no están bien, obviamente, pero bueno, yo tengo que hacer mis análisis y emitir mis opiniones con datos y con datos lo más fiables posibles, teniendo en cuenta que la estadística también tiene fallos, pero bueno, que en el caso de la estadística venezolana es que es pura creatividad. Bien, dejando a Venezuela a un lado, como ya digo, el resto de Sudamérica ha sentido con una dureza inusitada el impacto de la pandemia. Esto, los que estáis allí, sé que sois bastantes, lo estáis viendo con vuestros propios ojos, y los que estamos aquí en Europa lo vemos a través de la televisión o de internet, los problemas que han ido encadenando de distintos países. Ha ido por época, una época por ejemplo en la que Ecuador estuvo muy mal, le tomó el testigo Perú no ha soltado el testigo desde entonces, últimamente está Colombia, Brasil también, prácticamente desde el principio, está en muy mala situación, el caso de Chile por ejemplo, que le pegó muy fuerte pero empezó a vacunar antes que nadie y más deprisa que nadie. Vamos, que por lo menos desde España la pandemia en Hispanoamérica se ha seguido de cerca. Yo desde luego la contracrónica, como bien sabéis, y ahí está el archivo, como prueba, la he seguido desde el principio. En este programa los temas del mundo hispano se tratan por igual y por supuesto todo lo que ha tenido que ver con la pandemia de COVID de los países de Hispanoamérica lo he tratado a fondo. Por eso quiero hacer una recapitulación de lo mal que están las cosas ahora mismo. Bien, si vamos a los grandes números, y los grandes números alguna historia nos cuentan, de hecho nos cuentan una historia preocupante en este caso. Es en Sudamérica donde está el país que más muertes por millón de habitantes tiene de todo el mundo, es decir, con la mayor tasa de mortalidad. Se trata del Perú, cuya tasa de fallecimientos por millón de habitantes es de 5.700. Caray, 5.700. Podríamos pensar es mucho, es poco para el que no esté familiarizado con esta cifra. Bien, esto es algo que podríamos pensar que no parece demasiado. Bien, pues sí, es muchísimo. Sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con Italia, un país que fue de los primeros que recibió el golpe de la COVID. Italia tiene 2.000. Para que nos hagamos una idea, Perú 5.700, camina raudo hacia los 6.000. El caso peruano es especialmente grave, pero en la parte alta de la tabla hay otros países de Sudamérica. Brasil ha enterrado ya a más de medio millón de personas, a 515.000 personas. Estos son datos actuales de mientras estoy grabando el programa, porque en Brasil están a unos ritmos alarmantes de 2.000 muertos diarios ahora mismo. Y en Brasil, otro dato, claro, en Brasil estamos hablando de un país de más de 200 millones de habitantes, aquí sí que son grandes números, los grandes números brasileños. En Brasil se han declarado casi 20 millones de casos de positivos, habrá habido, pues, por supuesto, muchísimos más no declarados. La tasa de mortalidad en Brasil es la 10ª del mundo, 2.400, superior a la italiana, aunque está por debajo de la peruana. La peruana es que es disparatada. Colombia no le anda la zaga, hayan muerto 105.000 personas o casi 105.000 personas y se han declarado hasta la fecha 4.100.000 casos. Ojo, Colombia, un país de 50 millones de habitantes. Le sigue Argentina, que tiene algo más de 40 millones de habitantes, con 93.000 muertes. Vamos, mucho no le falta para llegar a la cifra mágica de los 100.000 muertes oficiales. Estos son todos datos oficiales. Y otros 4 millones de casos. Si seguimos hacia abajo, dentro de los 25 países con mayor tasa de mortalidad está Paraguay, país que comparece poco por la contracrónica porque es de esos países dichosos donde no suelen pasar cosas graves. Pues bien, en este caso Paraguay, un país de solo 7 millones y medio de habitantes, en el que la pandemia fue leve hasta el mes de marzo. Le pasó un poco lo mismo que a Uruguay, que pasó la pandemia y le respetó al principio. El caso de Paraguay le respetó bastante, si vemos su gráfica. Pues bien, hasta el mes de marzo de este año. A partir de ahí la cosa ya empezó a escalar peligrosamente y han tenido que despedirse nada menos que 12.000 personas. Paraguay es, a día de hoy, estamos a 29 de junio, el país con la mortalidad diaria más alta del mundo. Por lo menos a día de hoy. Si lo escucháis dentro de una semana, pues espero que ya haya cambiado. A lo largo de la última semana, la mortalidad por COVID en Paraguay ha sido, y esto es un dato, 20 veces superior a la de Estados Unidos.
Bien, esto os he dado unos cuantos datos generales para ponerlo en perspectiva, que a mí mientras preparaba toda esta documentación me ha sido bastante útil porque he podido mirar esto como a vista de pájaro, ¿no? Espero que vosotros pues os sirva lo que os acabo de decir de la misma manera. Bien, esto está teniendo ya consecuencias políticas, tal y como hemos visto pues en varios países. Lo hemos visto en Perú a lo largo de los últimos meses, con motivo de las elecciones presidenciales que pues me llevaron a mí a hacer un par de programas sobre ellas. Unas elecciones que, como bien sabemos, al menos sabemos los contraescuchas y el contraemisor, que soy yo, las elecciones que han fracturado el país entre dos candidatos contrapuestos. Por un lado Pedro Castillo y por el otro Keiko Fujimori. Bien, que estos dos pasasen a segunda vuelta es algo que muchos peruanos se preguntan desde entonces. Bueno, la mayor parte de peruanos se duelen porque hayan pasado estos dos a segunda vuelta. Pasaron las elecciones de abril. Tiene mucho que ver con la crisis de legitimidad de la clase política dentro del país, dentro de Perú, y de los continuos escándalos de corrupción que azotan la política peruana. Pero también tiene que ver con la desastrosa gestión de la pandemia que ha ido llevando a cabo el gabinete de Martín Vizcarra a lo largo del último año y medio. La agitación política, por supuesto, no se ha quedado en Perú. Colombia sufre, como bien sabemos, porque también ha pasado por la contra, una ola de protestas desde finales del mes de abril. Unas protestas que aún no se han detenido del todo y que ya han tenido, por las cuales el gobierno ha tenido que pagar, el gobierno colombiano, un precio político. Esto le ha costado el puesto a dos ministros, el de Hacienda y el de Defensa. Bueno, y ha puesto al propio presidente Iván Duque en jaque. Todavía no maten, pero sí lo tienen en jaque. En Brasil, Jair Bolsonaro, que ignoró al principio la amenaza, esto ya lo hablamos el año pasado, se enfrenta ahora mismo a una investigación del Congreso sobre su gestión de la pandemia, y que ha sido, por cierto, desastrosa. Cuando se produjo hace unos meses un gran brote en Manaos, lo traje por aquí también, Bolsonaro sugirió que quizá era el momento idóneo, y teniendo en cuenta el aislamiento de esta ciudad que está en mitad de la selva amazónica, quizá era el momento de alcanzar allí la inmunidad de grupo. Pero claro, la única manera de hacerlo era poniendo muertos sobre la mesa. Bien, el resultado, ya unos meses después lo sabemos, fue el colapso total y sin paliativos del sistema sanitario en Manaos y la irrupción en esa ciudad de una variante muy fastidiada del coronavirus, la variante Gamma, la que antes se conocía como P1, para que nos hagamos una idea, y que ahora esta misma variante está causando estragos en toda América del Sur. La variante Gamma es hoy la responsable de la mayor parte de los nuevos contagios en Brasil. Es hasta 2 veces, según los virólogos, hasta 2 veces más contagiosa que otras variantes del virus. Y bien, en el momento en que entra en una comunidad, generalmente ciudades atestadas de gente o barrios de favelas, automáticamente contagia a miles de personas de una tacada. En el caso de Brasil, el país registra ahora mismo, como os decía antes, unas 2.000 muertes al día y ha superado con creces el 500.000 de muertos, 515.000 se va a poner. Respecto a las vacunaciones, pues un caso muy ilustrativo que leí el otro día y que me lo apunté porque me llamó la atención, es que en Sao Paulo es la mayor ciudad de Sudamérica. Bien, allí más de 300.000 personas, claro, teniendo en cuenta los habitantes que tiene Sao Paulo, 300.000 personas no es mucho, pero tomado desde el punto de vista no relativo sino absoluto, sí que es mucha gente. Pues bien, 300.000 personas que a quienes habían administrado la primera dosis no regresaron al hospital o al centro de vacunación para recibir la segunda dosis. El gobierno del estado de Sao Paulo no sabía muy bien por qué. Bien, siempre hay alguien que se le puede olvidar o lo que sea, ¿no? O que se fiase al principio y luego se deja de fiar, porque claro, 300.000 personas y cree que no han acudido por miedo a los efectos secundarios, porque se les olvida directamente, o porque, y esto lo apuntan sabiendo que es muy probable, porque se han contagiado entre ambas dosis. Todo en Brasil ha sido desastroso desde el primer momento. Os he puesto algunos casos, pero vamos, recordemos, hagamos un poquito de memoria. Recordemos cómo Bolsonaro no era partidario de los confinamientos en su momento, tampoco de las mascarillas, bueno, y así lo hacía ver en público. Ojo, más o menos lo mismo que López Obrador en México. En este aspecto, no sé quién de los dos dijo más tonterías respecto al coronavirus al principio. Bien, como no podía ser de otra manera, hay ya manifestaciones contra el gobierno de Bolsonaro desde hace días en distintas ciudades brasileñas. Si bajamos más al sur y en dirección al Océano Pacífico,
En Chile los problemas empezaron antes, no antes de la pandemia, quiero decir, no, pero muy poquito antes, eso sí, en noviembre de 2019, pero ha sido durante la pandemia cuando se ha votado la Asamblea Constituyente. Esta asamblea, como ya os conté aquí hace unos días, está muy escorada hacia la izquierda y no sabemos muy bien lo que va a salir de allí, pero desde luego, si sale una versión radical de la actual asamblea, pues va a ser una constitución que va a dejar la de la Unión Soviética como algo de centro reformista, más o menos, que esta asamblea, o que un país como Chile, mejor dicho, un país ya del primer mundo, un país serio, haya votado una asamblea tan escorada a la izquierda, nos viene a decir que hay algo averiado dentro del país y que la pandemia ha tenido que ver en ello. Es indiscutible. Lo que no sabemos es en qué medida. Luego, si vamos de nuevo, volvemos hacia Oriente, vamos a Bolivia, que es fronteriza con Chile. Ahí hubo elecciones también, hubo elecciones el año pasado, en octubre, y les ganó el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, aunque eso sí, no con Evo Morales, que se encontraba exiliado fuera del país, en México, sino con otro candidato, con Luis Arce. Esto lo vimos en su momento aquí en la Contra. Luego, unos meses después, la expresidenta del país, Yanine Áñez, fue detenida, acusada de no sé cuántos delitos, desde luego el de sedición, y también la acusaron de terrorismo. Junto a ella cayeron un par de ministros. En Ecuador también hubo elecciones hace unos meses con un resultado inesperado. El candidato oficialista y correísta, Andrés Arauz, perdió las elecciones, a pesar de que él consideraba que las tenía ganadas, frente al candidato del centro-derecha, un tipo llamado Guillermo Lasso. Lasso ya lo había intentado anteriormente, como os contaba. Lo intentó en 2017 y lo intentó también en 2013. Pues bien, aquí se diría que la pandemia y la ruinosa gestión que Lenín Moreno ha hecho de la propia pandemia le han dado el empujón definitivo a Lasso hasta la presidencia. En Argentina también cambiaron de presidente poco antes de la pandemia. Las elecciones presidenciales allí fueron, si mal no recuerdo, la última semana de octubre de 2019. Y el ganador, el peronista Alberto Fernández, que venía con Cristina de ticket de vicepresidenta, tomó posesión del cargo de presidente el día, y esto sí es seguro, el día de diciembre, porque lo iba a mirar. Apenas, 2 meses antes de que toda esta locura diese comienzo, que fue a principios de febrero. Bueno, había empezado antes en China, pero no nos habíamos enterado. Cuando nos enteramos en el mundo libre, fue a finales de enero, principios de febrero, es decir, unos 2 meses después de que Alberto Fernández llegase a la presidencia. En Argentina la gestión de la pandemia también ha sido muy deficiente. Además, no aguanta 3 lecturas de la prensa argentina de cualquier periódico. Es un desastre detrás del otro. O ver un rato la televisión argentina a través de Internet. Argentina es, y estos datos son para preocuparse, es el 8º país del mundo por número de casos. Tiene 4,5 millones de casos confirmados. Es el 11º por número de fallecidos. Hasta la fecha, 93.000. Y al paso que van, se van a poner en 100.000. Es el 16º por tasa de mortalidad. 2.000 muertos. No está lejos del Perú, pero está a la misma altura que Italia. Bien, todo esto, a pesar de haber padecido los argentinos uno de los confinamientos más duros del mundo, los argentinos a lo largo del último año les han hecho todo tipo de perrerías. Y lo sé porque me lo han podido contar, nos lo han podido contar aquí en la Contracrónica, que la escuchan muchos argentinos. Y no solo eso, sino que con la idea de poner freno a esto, han devastado la economía. El PIB de Argentina cayó el año pasado un 10%, oficialmente, en 2020. Pero es que si nos vamos a las caídas dentro del propio año, en el segundo trimestre del año, el PIB argentino cayó casi el doble, cayó un 19,1%, es decir, casi un 20%. Es una auténtica barbaridad. Yo cuando lo vi, recuerdo esto, que creo que fue en octubre, cuando dieron este dato, no me lo podía creer. Es que, caray, es la cifra propia de una guerra. Y todo para nada, porque la mayor parte de contagios y de muertes los ha tenido Argentina este año. En 3 olas sucesivas, la primera empezó a finales de diciembre, aparte de la original, para la que Fernández con la que Fernández quiso poner fin con esos confinamientos tan estrictos. Bien, una vez pasado eso, y si miramos la curva argentina lo podemos ver perfectamente, la primera empezó a finales de diciembre, y esta aún fue suave, en comparación con las 2 que llegaron, una tras otra, pegadas entre marzo y junio. Ahora ya parece ser que la cosa se ha moderado. Los contagios, si miramos desde el mes de febrero, antes de que empezase las últimas 2, los contagios en Argentina se han multiplicado por más de 4 desde febrero.
Vamos, que a Alberto Fernández le caen por todos los lados. En mayo vi una encuesta de popularidad de estos índices de aprobación que se hacen en las repúblicas presidencialistas y me quedé un poco sorprendido. No pensé que había perdido tanto apoyo a tanta velocidad. Era el 70%, si mal no recuerdo. Los argentinos desaprobaban la gestión de Fernández de la pandemia. Esto nos viene a decir, Fernández no llegó al 50% de los votos, pero casi lo alcanza. Vamos, que significa que muchos peronistas están enfadados con el tipo a quien votaron hace menos de 2 años. Luego Fernández enfrenta críticas también por no conseguir suficientes vacunas. En Argentina, casi 1/3 de la población ha recibido al menos una dosis, pero solo el 8% se ha vacunado por completo, ha recibido las 2 dosis. Los datos de vacunación son similares en Brasil, muy parecidos a los de Argentina. Pero vamos, esa es la excepción, no la norma. En Colombia, bueno, la excepción total es Chile. Pero vamos, lo normal es por debajo de los datos de Brasil y de Argentina. En Colombia solo ha recibido la primera dosis el 21% de la población. En Bolivia el 14%. En Perú el 12%, en Paraguay el 7%. La excepción, como ya digo, es Chile, la excepción que confirma la regla, que ha administrado la primera dosis al 65% de la población, que es un porcentaje muy alto, pues similar al del Reino Unido, y superior al de otros países de Europa Occidental, como Alemania, Francia o España. Si abrimos el plano y miramos a toda Hispanoamérica, de promedio solo el 10% de la población de toda Hispanoamérica, estoy hablando, ha recibido la primera dosis. Es decir, 1 de cada 10, vamos. Hay casos sangrantes, como Guatemala, donde solo el 4% ha recibido la primera y el 0,8% está totalmente vacunado. En Guatemala y en otros países hispanos dicen que no han podido vacunar a más gente porque es que no les llegan las vacunas. Eso lo dicen sus gobiernos, obviamente, por eso no las pueden administrar. Han pedido ayuda a la comunidad internacional, ayuda desesperada, necesitan las dosis cuanto antes. La Organización Panamericana de la Salud, que depende de la OEA, o al menos está dentro del sistema de la OEA, ha pedido a los países del G7 que les donen 1.000 millones de dosis. Los países del G7 han aceptado, pero no para antes del año 2023, es decir, tendría que acabar este año y pasar todo el año próximo, todo el año 2022. Luego el gobierno de Estados Unidos, el de Biden, también ha asegurado que donará 500 millones de dosis, pero no solo a América, no solo a Hispanoamérica, sino a todo el tercer mundo. De hecho, mirando esta donación, en la donación de Biden, la de los 500 millones de dosis, solo hay 2 países sudamericanos, uno es Bolivia y el otro es Guyana. Ya veremos si esas vacunas llegan y cuándo lo hacen. Pero vamos, todo ha sido una calamidad en Sudamérica. Cuando esto apareció ya se dijo que las medidas de contención iban a ser muy difíciles de poner en práctica en países donde la mitad o más de la fuerza laboral, generalmente más, está sumergida y vive al día en empleos informales. Vamos, que si no trabajan no comen. Sumémosle a esto la negligencia de las autoridades, que ha sido continua y desesperante. En Perú, por ejemplo, el ministro de Sanidad de Vizcarra, el anterior, el año pasado, un tipo llamado Víctor Zamora, que estuvo muy poquito tiempo, porque fueron 3 meses o algo así. Bueno, este estaba, el año pasado, al final de la primera ola, tan seguro de que no habría una segunda, que rescindió los contratos para construir unas plantas, las que fabricar bombonas de oxígeno. Bueno, fue una decisión aquella con consecuencias funestas, porque claro, hubo segunda ola y tercera, que ha sido pues la peor hasta la fecha en Perú. Arrancó a principios de abril y no cedió hasta finales de mayo. Zamora esto no lo ha podido ver, o no lo ha podido ver como ministro al menos, porque fue cesado en julio del año pasado. Luego otro elemento preocupante en Sudamérica es la gran cantidad de dosis de la vacuna Coronavac, de la empresa, esta farmacéutica china, esta que se llama Sinovac, que según algunos estudios tiene una eficacia muy reducida, del orden del 50%, aunque algunos otros estudios de campo la rebajan incluso hasta el 35%. Pero claro, es barata y el gobierno chino la ofrece con alegría para clientelizar a otros gobiernos. Pero si estamos vacunando a gente con una eficacia que ronda entre el 35 y el 50%, caray, es que las posibilidades de contagiarte son mayores que las de no contagiarte. Por lo tanto, no sé si merece la pena hacer todo ese esfuerzo. Luego, por último, Sudamérica está lleno de ciudades gigantes, como os decía antes. Caray, ciudades que, por lo menos para los estándares europeos, no para los asiáticos obviamente, pero para los europeos son megalópolis inabarcables. Sao Paulo tiene
21 millones de habitantes en su área metropolitana. Buenos Aires unos 15 más o menos. Lima 10 millones. Bogotá 9 millones. Santiago de Chile 7 millones. Son ciudades además muy densas, lo que corre en auxilio del contagio y lo facilita. Algunos especialistas han apuntado a otros factores, como la edad media, que en Sudamérica es más elevada que en otros lugares, como África o el sudeste asiático. Los sudamericanos son jóvenes, más desde luego que los europeos de promedio, pero no tan jóvenes como los africanos. Otro factor que también he leído por ahí es el de la obesidad. Esta es una circunstancia que, como bien sabemos, agrava los efectos del COVID. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, alrededor del 60% de hispanoamericanos tienen sobrepeso. Y ya se sabe que allí han copiado todo lo malo de Estados Unidos y poco de lo bueno. En fin, que todo se ha combinado para hacer de Sudamérica, como os decía antes, el epicentro de esta pandemia que aún no ha concluido. En Europa y Estados Unidos irán despidiéndose de ella a lo largo de los próximos meses. En Sudamérica, siendo optimista, aún les queda como mínimo un año por delante. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos, que es de Estepa, un pueblo de Sevilla, que se pregunta si el sistema electoral en España ha potenciado el nacionalismo. Hola, buenas Fernando. Mira, te mandamos un mensaje por tu programa del otro día, el proceso indultado, con respecto a lo de los indultos de Cataluña. Y he estado revisando un poco la Constitución antes de mandarte este mensaje porque quería mandarte un mensaje con fundamento y no decir cualquier cosa. Y es que hay un detalle que no estoy escuchando mucho decir a nadie y que me está llamando poderosamente la atención porque me parece incluso un poco irónico, y es el hecho de que, según la propia Constitución, cada provincia tiene un mayor poder de elección en el proceso electoral, porque a cada provincia se le otorga un mínimo de dos senadores, 2 escaños creo que son, y a partir de ahí un mínimo de eso, y cada provincia tiene un número diferente, lo cual le da a cada provincia un poder diferente a la hora de elegir en el proceso electoral. Y esto me resulta irónico porque hasta donde yo entiendo, eso no lo he mirado, pero hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, Madrid y Barcelona son dos lugares en los que el voto vale muchísimo más que en el resto de España. Y tal vez es eso lo que les está dando a los independentistas catalanes ese poder, esa capacidad de presionar cada vez más en el territorio político, para ir hacia la independencia, ¿no? Y bueno, y en este caso han llegado a los indultos, pero me parece que en un futuro podrían llegar incluso muchísimo más por la actitud que están teniendo los políticos con respecto a esto. Y claro, el dejarle ir a sus anchas a los independentistas solo les está dando más poder y más fuerza, y sobre todo en ese territorio. Y conforme más gente de ese territorio vote a los independentistas, más fuerza van a tener en el Congreso y más capacidad van a tener de influenciar y de salirse con la suya. Entonces, esto podría llegar incluso a romper España, a romper la Constitución. Y es una cosa que me hace mucha gracia porque, gracias, a ver, en lo serio, quiero decir, es un tema muy serio, pero me hace mucha gracia en el sentido de que una Constitución que a mí, sinceramente, no me gusta demasiado, o sea, me parece que hay constituciones mejores que la española actualmente, por ese tipo de errores, de dar mayor poder a las personas dependiendo de la provincia en la que residan, dependiendo de la provincia desde la que voten, va a hacer, provoca que potencialmente se pueda romper la propia Constitución. No sé, es una cosa que me llama mucho la atención y no se la estoy escuchando decir a nadie. Quería mandártela como una observación para ver qué opináis, lo que opinas tanto tú como los demás contraescuchas, a ver si no se me está yendo la cabeza, porque claro, todo puede ser que mi desconocimiento esté hablando por mí. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Y me encanta la contracrónica, la escucho siempre que puedo y nada, enhorabuena por tu programa. Vamos a ver, Carlos, en Madrid el voto vale menos que en otras provincias. Un escaño cuesta en Madrid unos 183.000 votos. En Teruel cuesta unos 44.000 votos. Es decir, unas 4 veces menos. Eso es algo tremendamente injusto. No hará falta que te lo explique. Todos los escaños deberían representar el mismo número de ciudadanos. Así que ahí tienes una asimetría que perjudica seriamente a Madrid. Cada escaño debería representar en España a 135.000 habitantes, que es lo que sale si dividimos la población entre el número de escaños en el Congreso, es decir, unos 47 millones de habitantes entre 350 escaños.
Con esa cuenta, Teruel debería tener un solo escaño en las Cortes, porque la provincia de Teruel creo que tiene eso, 135.000 habitantes. Y Madrid debería tener pues 50, cuando tiene 37. Esa es una de las asimetrías, así que quítate de la cabeza eso de que el voto en Madrid vale bastante menos. La otra asimetría es que si te especializas en una provincia, eres un partido, ¿no? Y te especializas en una provincia o en una región concreta, te metes de lleno en el Congreso, a poco que lo hagas bien. Eso lo vieron bien los nacionalistas desde el principio, hace ya 40 años. Mira, te voy a poner un ejemplo. Esquerra Republicana de Cataluña obtuvo en las últimas elecciones, las de noviembre de 2019, el 3,6% de los votos, a escala nacional. Pero claro, concentrados en 4 circunscripciones, las catalanas. En Barcelona sacó el 21%, en Gerona y Tarragona el 25% y en Lerida el 31%. Eso le valió 13 escaños en el Congreso. Los 13 salidos de esas 4 provincias, obviamente. Ciudadanos, que se presentaba en todo el país, obtuvo el 6,8%. Pero se tuvo que conformar con solo 10 escaños. Vamos, que con el doble de votos totales se quedó con 3 escaños menos. Bien, pues esto mismo es lo que utilizó este de Teruel Existe, que con unos 20.000 votos, eso sí, claro, 20.000 votos es el 26% del voto en Teruel, pues se hizo con un escaño. El voto a Teruel Existe a escala nacional fue del 0,08%, y ahí le tienes, como diputado. Para que luego diga que si la España vaciada, que si no tiene representación, caray. 20.000 votos, sí, vamos, con 20.000 votos en Madrid no tienes ni para pipas. En otros países, como Alemania, para evitar estas asimetrías regionales, se decidió hace mucho tiempo que el que no alcanzase el 5% a nivel nacional no entraría en el Bundestag. Ya está, para evitar aventureros como fueron los nazis que empezaron en Baviera. Bueno, esto evidentemente desanimó en el momento, en el acto, según se aprobó, pues a los partidos regionales, como por ejemplo los de Baviera. No nos compensa porque en Baviera sí vamos a sacar resultados, pero claro, nos lo prorratean a nivel nacional y entonces ya no llegamos al 5%, luego desincentivas crear este tipo de partidos. Si se aplicase aquí, sacarías no a todos, pero sí a prácticamente todos los nacionalistas del Congreso. Pero claro, nadie ha querido hacerlo. Bien, vamos ahora con Óscar de Zaragoza, que a raíz de una contraventana que hice el otro día sobre los escudos de Portugal, de Andorra y de Gibraltar, tiene una cuestión histórico-heráldica. El motivo del mensaje era para una consulta histórica. El otro día te escuché en un contracorte hablando de las banderas, creo que era la de Andorra. Y creo que comentaste que la coatribarrada, la bandera roja y amarilla, procedía de Cataluña, igual que el resto de las banderas cuatribarradas. Y bueno, yo no soy historiador ni tengo muchos conocimientos de historia, pero creía que el origen era otro. En una visita al castillo de Loarre, que está en Huesca, es un castillo muy, bueno, es pequeñito y está muy bien, porque dicen que es uno de los castillos europeos más antiguos y mejor conservado, debe ser del año 1100. Nos comentaron que el señor del condado, no sé si era un Ramiro, un Garcés o un Sancho, que creo que los nombres habituales en esa época. Bueno, en esa época se podía ser rey o bien por herencia o bien por la gracia de Dios. Así que este señor, ni corto ni perezoso, se plantó en el Vaticano. Prometió vasallaje al Papa y este lo convirtió en rey. Convirtió el condado en reino. En principio, por lo que tengo entendido, el nombre de Aragón viene del río Aragón, que tiene su origen pues por las montañas del Pirineo, un poco por encima, hasta más al norte me refiero, está Candanchú y Astún, y creo que nace por esa zona. Y luego pues que es un afluente del río Ebro. El tema es que vino ya con la bandera del Vaticano, que eran las franjas rojas y amarillas. Y pensaba que ese era el origen de todo lo que era la bandera del Reino de Aragón, que luego pues en las diferentes conquistas y uniones entre reinos, bueno, con el condado de Catalán y después la conquista de Valencia y de Mallorca, y no sé si Sicilia y Nápoles y Cerdeña, pues se instauraron esa bandera en todos los territorios. Bueno, si estoy equivocado me corriges, que será un placer escucharte. Un saludo y abrazos para todos.
La cuatribarrada que adorna los escudos y las banderas de Andorra, de Aragón, de Cataluña, de Baleares y de Valencia se llamaba Señal Real de Aragón en la Edad Media. Su origen está en el condado de Barcelona y llega a Aragón a través de Ramón Berenguer IV, que se casó con Petronila de Aragón, que era la hija del rey Ramiro II de Aragón. Ramón y Petronila tuvieron un hijo llamado Alfonso II, que sería el primer monarca de la corona de Aragón. No el primer rey de Aragón, sino el primer rey de la corona de Aragón como tal, incorporando ya al reino de Aragón y a los condados catalanes. Te preguntarás, ¿por qué se llamaba de Aragón? ¿Por qué utilizaba lo de corona de Aragón o reino de Aragón y no de Cataluña? Pues porque el que era rey era el de Aragón. El título de rey es superior al de conde, así que empleaban el título de mayor grado, que era el de reyes de Aragón. Luego, respecto al escudo, Alfonso II, el hijo de Ramón Berenguer y Petronila, adoptó la cuatribarrada, la señal real, que hasta entonces no se había empleado en Aragón. Pero sí se había empleado en los condados catalanes, concretamente en el condado de Barcelona. ¿Por qué la empleó? Pues no lo sabemos porque no lo dejó por escrito. El hecho es que la empleó esa, pues le venía de su padre, a fin de cuentas. No empleó el blasón real de Aragón, el que había utilizado su abuelo, que había utilizado Ramiro II, que era la cruz de Íñigo Arista, que es una cruz patada. Patada significa que tiene un pinchito debajo de la cruz, de color blanco sobre fondo azul. Bueno, y que sigue ahí, la cruz de Íñigo Arista está todavía. Si echas un vistazo, si eres zaragozano, conocerás el escudo a la perfección. Está en el segundo cuartel del escudo de la Comunidad Autónoma de Aragón. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la crisis en el Mar Negro. Aunque ateniéndose escrupulosamente a la literalidad de la ley del mar, el Reino Unido no haya cometido agresión alguna contra Ucrania o contra Rusia, el paso inocente de su destructor ha sido una acción consciente y no inocente y perfectamente evitable que no se ha querido evitar. La escalada de la tensión en el Mar Negro será necesario o justo o inevitable o evitable. Lo que seguro es que será una realidad fomentada desde el Reino Unido. Si la cosa no va más, los rusos seguirán siendo una amenaza. Y si escala, el Reino Unido será el de la gasolina, por razones de política interior, relacionada con sus necesidades de reafirmación post-Brexit y su incapacidad ante la inteligencia rusa en suelo británico. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy 28, no, la contra de hoy 29. Mañana será 30 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.